Bueno, yo ya tejí al comienzo, acuérdense, 32 cadenas y aquí al finalizar 32 cadenas. Ahora yo voy a tejer la primera fila, esta, voy a hacer una fila de varetas que voy a tejer desde acá sobre las cadenas y sobre el borde de las tazas y sobre estas cadenas. Bueno, este primer borde ya va a ser lo que va a ser la parte baja del top y en este caso yo quiero tejer o llegar a tejer en esta primera fila de varetas que voy a tejer ahora un total de 121 varetas. Estas 121 varetas va a ser la base para después poder tejer el punto fantasía. Bueno, ¿cómo sacamos las 121 o la cantidad de 121 varetas? Bueno, porque el punto fantasía es múltiplo de 8 más 1. Si ustedes suman 120, mejor dicho, si ustedes multiplican 15 por 8 va a ser 120. Y más 1 sería 121. Es decir que yo en la primera fila tengo que tener 121 varetas. Por ejemplo, yo lo que hice fue la suma esta. Aquí tengo 32, sumé esos 32, después sumé los 28 de acá, los 28 de acá y los 32 de acá. En total me darían, vamos a usar la calculadora para no confundirnos. Bueno, yo tengo entonces 32 más 28 más 28 más 32 igual a 120. Es decir que me faltaría 1 y ese punto 1 lo voy a levantar desde acá, desde este lugar. Pero también, si ustedes van viendo, por ejemplo acá, yo sé que voy a tejer 28 hasta aquí y después de aquí voy a tejer sobre las cadenas las demás varetas. Pero también me di cuenta de algo ahora que estaba tejiendo, que yo aquí, por ejemplo, desde acá comienza el primer punto bajo de esta taza. Yo aquí tejí 38, pero van a ver que yo cuando tejo aquí una vareta y teja la otra que viene sobre la taza, voy a tener un punto extra aquí, es decir, que sin querer voy a tener que rellenar esto porque si no me va a quedar como un agujero. Entonces lo que voy a hacer, en vez de hacer aquí 32 cadenas, voy a hacer 31, es decir, que voy a sacar una cadena extra. Bueno, entonces empezamos con la primera fila en punto vareta, va a ser la fila de la parte baja del top. Lo voy a llamar primera fila. Bueno, ahora yo voy a hacer dos cadenas extras, además de las 31 tengo que tejer dos cadenas extras para levantar la labor. 1, 2. Y ahora tejo varetas, cuento 1, 2 y recién en la tercera cadena empiezo a hacer la primera vareta. Vamos a ir tejiendo varetas sobre todas las cadenas de esta forma. Bueno, tejemos varetas hasta llegar hasta la última cadena. Ya tejí todas las varetas que corresponden a las cadenas. Ahora van a ver, como les dije hace rato, que aquí sobre este punto bajo voy a tener que hacer una vareta para que no me quede un agujero. Entonces ahí tejo una vareta. Y ahora continuamos tejiendo las varetas sobre los puntos bajos del borde de la taza. De esta forma. Y así van a ver que aquí no nos queda tanto como un agujero, porque si no lo otro hubiera sido de acá hasta acá. Bueno, seguimos tejiendo ahora punto bajo, sobre, mejor dicho, varetas, acuérdense son varetas, yo a veces me equivoco y digo cualquier cosa. Bueno, seguimos tejiendo varetas entonces sobre los puntos bajos, pero ustedes mientras van viendo el tejido van viendo que vaya siendo bien o correcto. A veces pienso una cosa y bueno, estoy diciendo lo que pienso y no lo que estoy haciendo. Bueno, seguimos tejiendo entonces las varetas hasta llegar. Vamos a tejer hasta acá, hasta donde está la unión de las dos tazas, porque ahí les voy a mostrar cómo vamos a hacer otra vareta acá en esta unión. Llegué a la unión de las dos tazas, aquí en este lugar voy a hacer una vareta. Y ahora continúo tejiendo varetas sobre la otra taza. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo. Bueno, aquí dejo indicaciones porque seguimos tejiendo varetas sobre la taza, después sobre las cadenas hasta llegar hasta la última cadena. Terminé de tejer la primera fila y van a ver que tejí varetas hasta llegar hasta la última cadena.
Ahora vamos a tejer la fila 2, voy a dar vuelta el tejido y voy a hacer en esta fila 2 el punto red, que está compuesto por una vareta y una cadena. Yo al comienzo voy a empezar haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Las 3 primeras cadenas van a simbolizar una vareta y después una cadena. Bueno, vamos a empezar ahora la secuencia de la fila. Voy a contar 1 y en el segundo espacio voy a tejer una vareta y una cadena. Hice una secuencia. Volvemos a repetir. Cuento 1 y en el segundo espacio hago una vareta y una cadena. Nuevamente, cuento 1 y en el segundo espacio tejo una vareta y una cadena. Y así vamos a seguir tejiendo por toda la fila. Voy a repetir por última vez. Cuento un espacio y en el siguiente, en el segundo, hago una vareta y una cadena. De esta forma vamos a tejer la fila 2. Terminé de hacer la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3, que también la vamos a hacer en punto vareta. Vamos a hacer 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2, 3, y estas 3 cadenas las vamos a contar como una vareta. Ahora vamos a tejer por cada punto de la fila anterior una vareta, es decir, que sobre la cadena tejo una vareta, sobre la vareta tejo una vareta, sobre la cadena de la fila anterior tejo una vareta, sobre la vareta tejo otra vareta. Van a ver que vamos tejiendo varetas sobre todos los puntos. Sigamos. Sobre la cadena tejo una vareta, sobre la vareta tejo otra vareta, sobre la cadena tejo una vareta y así sucesivamente. Vamos a tejer hasta llegar al final y vamos a contar la cantidad de varetas que tengamos. En total, contando estas 3 cadenas como una vareta, tenemos que tener 121 varetas. Si ustedes ven que no van a llegar a las 121 varetas, pueden hacer aumentos. Si solamente les falta una vareta, hacen un aumento aquí. Si les falta 2, bueno, podemos hacer un aumento aquí y otro aquí y así. Entonces, ahora tejemos toda la tercera fila en punto vareta hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila 3, ahora les voy a mostrar cómo vamos a terminar esta fila. Van a ver que en la fila anterior tenía 4 cadenas. Voy a tejer aquí adentro en este espacio una vareta. Y ahora voy a tejer la última vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Cuento 1, 2 y en la tercera cadena hago la última vareta. Bueno, van a ver que esta última vareta la tejo sobre la cadena, justo sobre la cadena y no en el espacio, porque de esa forma el tejido no se mueve. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer el punto fantasía y vamos a hacer la primera fila del punto fantasía. Yo voy a empezar haciendo una cadena para levantar la labor y voy a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Ese va a ser el comienzo del punto fantasía. Ahora voy a hacer la secuencia que se va a repetir por toda la fila. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a tejer una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar, es decir, en el lugar que tejí la primera vareta. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a tejer 3 puntos bajos. Cuento 1, 2 y a partir del tercer punto empiezo a hacer el primer punto bajo, después el segundo y tercer punto bajo. De esta forma hice una secuencia que comienza aquí con las 3 cadenas y termina con los 3 puntos bajos. Vamos a volver a repetir. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Cuento 1, 2 y a partir del tercer punto trabajo 3 puntos bajos. Hago 1, 2
y 3. De esta forma hicimos otra secuencia más. Vamos a repetir una vez más. Empezamos haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer 3 puntos bajos. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio empiezo a hacer los puntos bajos. 1, 2 y 3. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la primera fila, van a ver que hice la última secuencia completa, ahora vamos a terminar la fila. Terminamos con 3 puntos bajos, ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, contamos 1, 2 y en el tercer espacio trabajo un punto bajo y ahora voy a hacer el último punto bajo sobre la primera, segunda, sobre la tercera cadena de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Van a ver que terminamos con 2 puntos bajos y al comienzo comenzamos con 2 puntos bajos, es decir, que siempre la parte final y el comienzo es la misma en toda la fila. Bueno, terminamos de hacer esta primera fila, ahora vamos a hacer la segunda fila, vamos a dar vuelta el tejido y voy a empezar haciendo una cadena y un punto bajo sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Este es el comienzo de la fila. Ahora voy a hacer la secuencia de la fila. Vamos a trabajar primero 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a trabajar aquí en este lugar, van a ver que hay una forma de V donde estaba tejida la vareta, 2 cadenas y una vareta. Aquí en este espacio voy a trabajar 5 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora trabajo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a tejer un punto bajo. Este punto bajo lo vamos a tejer aquí donde están los 3 puntos bajos de la fila anterior, pero lo vamos a tejer en el segundo punto bajo. Entonces cuento 1, 2. En este punto bajo, que es el punto bajo del medio, tejo un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y aquí en esta forma de V vamos a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo sobre los puntos bajos de la fila anterior. Lo vamos a hacer sobre el segundo punto bajo. Cuento 1, 2. En el segundo espacio hago un punto bajo. De esta forma hicimos otra secuencia más. Vamos a repetir una vez más. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahora en esta forma de V, aquí en este espacio, voy a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Cuento 1, 2. En el segundo espacio hago un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer la fila número 2. Llegué al final de la fila 2. Van a ver que aquí en la fila 2 directamente hacemos la última secuencia y llegamos al final de la fila.
Bueno, vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a tejer la fila 3. Para comenzar esta fila 3 vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer la secuencia de la fila. Vamos a trabajar aquí sobre las varetas y aquí sobre estas varetas vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hice una secuencia que comienza con los 5 puntos bajos y termina con las 7 cadenas. Vamos a volver a repetir. Voy a trabajar sobre las 5 varetas de la fila anterior, puntos bajos. Voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. De esta forma hicimos una secuencia más. Ahora vamos a volver a repetir de nuevo. Voy a trabajar sobre las 5 varetas de la fila anterior. Voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hice una secuencia más. Así vamos a tejer hasta tener la última secuencia. Estoy llegando al final de la fila 3. Van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a finalizar la fila. Hicimos 7 cadenas. Ahora vamos a trabajar sobre las 5 varetas de la fila anterior. Vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a terminar con una vareta que la vamos a hacer sobre el punto bajo de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. Vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a trabajar sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior, 3 puntos bajos. Pero lo vamos a hacer sobre la primera, recién a partir de del segundo punto bajo. Hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Ese va a ser el comienzo de la fila 4. Ahora vamos a hacer la secuencia. La secuencia de esta fila es similar a la secuencia de la fila número 1. Lo único que va a cambiar va a ser el lugar donde vamos a sentar los puntos. Acuérdense que en la fila 1 yo siento los puntos sobre la fila de varetas. En este caso la voy a sentar sobre la fila número 3. Bueno, van a ver que la secuencia es la misma, solamente cambia eso. Bueno, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer una vareta. La vareta la vamos a hacer sobre las 7 cadenas. Hacemos una vareta. Ahora tejo 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente vuelvo a hacer sobre las 7 cadenas una vareta. Ahora tejo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a tejer 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. Acuérdense, primero recién en el segundo punto bajo. 1, 2 y 3 puntos bajos. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que es la misma que hicimos en la fila 1. Vamos a volver a repetir. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí sobre las 7 cadenas voy a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3.
y vamos a hacer 3 puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Cuento 1, 2. En el segundo punto bajo hago el primero, después el segundo y el tercer punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia más. Vamos a repetir una vez más. Trabajamos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y hacemos una vareta sobre las 7 cadenas de la fila anterior. Una vareta, ahora 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora trabajo 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos 3 puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Contamos 1, 2. En el segundo empezamos con el primero, después hacemos el segundo y el tercer punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer esta fila. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a finalizar esta fila. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a hacer una vareta, que la voy a hacer en la primera, segunda y en la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 4. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar la fila número 5. Bueno, vamos a empezar primero haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en el mismo lugar donde saqué las cadenas voy a hacer 2 varetas. 1, 2. Ahora voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer un punto bajo sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. Lo voy a hacer en el punto bajo del medio, que va a ser el primero, segundo. Este va a ser el comienzo de la fila número 5. Ahora voy a explicar la secuencia. La secuencia va a ser la misma que hicimos en la fila 2. Lo único que cambia es el lugar donde vamos a sentar los puntos. Vamos a empezar. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí en esta forma de V vamos a trabajar 5 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior voy a hacer un punto bajo. Hago en el primero, en el segundo punto bajo, trabajo un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia y van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila 2. Voy a repetir nuevamente. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y aquí en esta forma de V vamos a trabajar 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un punto bajo sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. Cuento 1, 2. En el segundo espacio hago un punto bajo. Hicimos una secuencia más. Voy a volver a repetir una vez más. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora en este lugar en forma de V tejemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer un punto bajo sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. En el primero, en el segundo punto bajo, que es el punto bajo del medio. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer la fila. Estamos llegando al final de la fila 5, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a terminar la fila. Bueno, lo último que hice fue el punto bajo. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y vamos a trabajar 3 varetas. Lo voy a hacer en la primera, segunda y en la tercera cadena de la fila anterior. En ese lugar vamos a hacer 3 varetas. Hago 1, 2 y 3 varetas. De esta forma terminamos de hacer la fila 5. Ahora doy vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 6.
Vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a trabajar 3 puntos bajos sobre las 3 varetas de la fila anterior. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. De esta forma empezamos la fila número 6. Ahora vamos a hacer la secuencia de toda la fila. La secuencia de la fila 6 es la misma que hicimos en la fila 3. Vamos a trabajar sobre las 5 varetas de la fila anterior puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que la secuencia, como les dije, es la misma que hicimos en la fila 3. Voy a repetir una vez más. Vamos a trabajar sobre las 5 varetas de la fila anterior 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tejí una secuencia más y así vamos a tejer esta fila. Estamos llegando al final de la fila 6. Van a ver que hice la última secuencia completa, es decir, hice las 7 cadenas y ahora vamos a terminar la fila haciendo 3 puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Hago 1, 2 y ahora el último punto bajo lo voy a hacer sobre las cadenas, en la primera, en la segunda, en la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 6. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 7. La fila 7 es idéntica en cuanto a su comienzo y terminación, al igual que la fila 1, es decir, es idéntica, pero lo único que cambia es el lugar donde vamos a sentar esta fila. Acuérdense que la fila 1 se sienta sobre una fila de varetas, en cambio la fila, ahora esta 7, se va a sentar sobre la fila 6. Pero recuerden que es la misma forma de comenzar y la secuencia es igual. Bueno, vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos. Hago el primero y el segundo. Ese va a ser el comienzo de la fila. Ahora voy a hacer la secuencia. La secuencia, acuérdense que es igual que la fila 1 y también la que hicimos en la fila 4. Es la misma secuencia. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí donde están las 7 cadenas voy a trabajar una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos que lo vamos a trabajar sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a empezar a trabajar desde el segundo punto bajo. Cuento 1, 2. En el segundo punto bajo hago el primero, el segundo y el tercero. De esta forma hicimos una secuencia y van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila número 4. Vamos a volver a repetir. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a hacer sobre las 7 cadenas, voy a hacer una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y trabajamos 3 puntos bajos sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. Cuento 1, 2. A partir del segundo hago el primero, segundo y tercer punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a trabajar toda la fila. Estoy llegando al final de la fila 7, van a ver que hice la última secuencia completa y ahora vamos a terminar la fila. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora aquí sobre las 7 cadenas de la fila anterior voy a tejer una vareta, 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Ahora tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a tejer acá 2 puntos bajos. Lo voy a hacer en el segundo punto bajo de la fila anterior. Hago 1 y ahora hago el segundo. De esta forma terminé la fila número 7. Bueno,
A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 2 a la 7 sucesivamente. Es decir que ahora yo doy vuelta el tejido y repito lo que hice en la fila número 2. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que ustedes vean que ahora voy a hacer la fila 2, voy a repetir nuevamente la fila 2 y vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a hacer un punto bajo. Acuérdense que esa era el comienzo de la fila número 2. Ahora vamos a tejer la secuencia de la fila 2. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y aquí, donde está en la forma de B, trabajamos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y hago un punto bajo sobre los 3 puntos bajos de la fila anterior. Hago en el primero, en el segundo. Y de esta forma hice una secuencia. Y van a ver que es lo mismo que hicimos en la fila número 2. Bueno, nosotros vamos a tejer así, repitiendo desde la fila 2 a la 7 sucesivamente. Y vamos a tejer el largo que nosotros querramos, el que más nos guste. Es decir, que si ustedes lo quieren más largo lo pueden hacer, si lo quieren más corto, más corto. Bueno, eso va a ser a gusto de ustedes. Pero eso sí, nosotros vamos a tratar de terminar en una fila que sea repetición de la fila 2 o si no, de la fila 5. Cualquiera de esas dos filas. Cuando terminemos, vamos a volver nuevamente. Tejí el largo deseado. En este caso yo tejí aproximadamente, midiendo desde aquí, desde el comienzo del punto fantasía, 13 centímetros de largo. Ustedes pueden tejer más o menos. Y terminé en una fila que es repetición de la fila número 5. Bueno, ahora vamos a hacer la fila final. Yo voy a explicar ahora el comienzo, cómo vamos a hacer si terminamos en una fila 5 y después la secuencia. Si terminamos en una fila 2, después explico cómo se hace, pero la secuencia es la misma, ya sea si terminamos en una fila 2 o 5. Vamos a empezar. Yo terminé en una repetición que es la fila 5, es decir, que aquí tengo 3 varetas al comienzo. Voy a hacer una cadena y voy a trabajar un punto bajo por cada vareta. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a ser el comienzo de esta fila. Ahora voy a explicar la secuencia que va a ser la misma para ambas filas. Voy a trabajar 3 puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Hacemos 1, 2, 3. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vuelvo a tejer un punto bajo sobre el último punto bajo que tejí para formar un punto picot. Y ahora tejo 2 puntos bajos más. 1, 2. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Voy a trabajar nuevamente puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Primero hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a hacer nuevamente un punto bajo sobre el último punto bajo que tejí, en el mismo lugar. Hago 1 y ahora tejemos 2 puntos bajos más. 2 y en total 3. De esta forma hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir, mejor dicho, ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y de esta forma hicimos una secuencia que comienza aquí con los puntos bajos y termina con las 5 cadenas. Vamos a repetir una vez más. Voy a hacer 3 puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Hago la primera, segunda y tercera. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a volver a tejer nuevamente 3 puntos bajos. El primer punto bajo lo voy a hacer en el mismo lugar donde hice el último punto bajo. Hacemos 1, 2
y 3. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos una secuencia. Ahora voy a explicar cómo vamos a hacer en el caso de que terminemos en una fila que sea repetición de la fila 2. Aquí les voy a mostrar, aquí tenemos la fila 2. En este caso lo único que vamos a hacer, vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. Y directamente vamos a pasar a hacer la secuencia del punto fantasía, es decir, de la última fila. Que en este caso era esto. Acuérdense que la secuencia eran 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3 puntos bajos y 5 cadenas. Es decir, que no tengo que hacer nada más que hacer 6 cadenas y empezar con la secuencia. En cambio, cuando nosotros, en el caso mío, que yo terminé con una fila 5, empecé haciendo primero 3 puntos bajos, 5 cadenas, que ese fue el comienzo, y después la secuencia. Bueno, de esta forma vamos a tejer la última fila y cuando terminemos volvemos nuevamente. Estoy llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa, ahora vamos a terminar esta fila. Vamos a hacer directamente, una vez que hicimos las 5 cadenas, vamos a hacer 3 puntos bajos sobre las últimas 3 varetas. Voy a hacer 1, 2 y van a ver que tenemos 3 cadenas. Bueno, sobre la tercera cadena vamos a trabajar un punto bajo. De esta forma terminamos el borde o fila final del top. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre este lateral. Vamos a hacer unas filas para hacer después, para poder poner el top. Lo vamos a hacer tipo corset, entonces vamos a hacer primero, vamos a levantar una fila de puntos bajos. Vamos a empezar entonces a tejer sin cortar la hebra, vamos a empezar a tejer por este lugar. Voy a hacer una cadena y ahora vamos a tejer puntos bajos sobre este borde hasta llegar al final. Aquí seguimos tejiendo entonces puntos bajos hasta llegar al final. Acuérdense que no hay una cantidad exacta para decir tenemos que poner tantos puntos o vamos a levantar cada cuantos puntos un punto bajo, sino que lo vamos haciendo en forma intuitiva, es decir, si nos va quedando bien derechito entonces está bien, si nos queda muy ajustado entonces vamos aumentando más y al revés, si nos queda muy abierto hacemos menos. Bueno, de esta forma vamos a ir levantando puntos bajos hasta llegar al final. Llegué al final de la fila y algo que me olvidé mencionar es que la cantidad de puntos que levantemos tiene que ser impar. Es decir, puede ser un 27, 29, etcétera, etcétera, pero tiene que ser impar. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2. La fila 2 la vamos a tejer en punto red, al igual que hicimos esta, si recuerdan bien, esta fila hicimos en punto red. Bueno, vamos a tejer la misma fila aquí en este costado. Vamos a empezar haciendo 4 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a empezar con la secuencia de la fila, que está compuesta por una vareta, una cadena. Yo voy a contar 1, 2 y en el segundo espacio voy a hacer una vareta y una cadena. Esa es la secuencia. Volvemos a repetir. Cuento 1, 2. En el segundo espacio tejo una vareta, una cadena. Nuevamente cuento 1, 2. En el segundo espacio tejo una vareta y una cadena. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. La fila 3 también la vamos a tejer en punto bajo. En este caso vamos a hacer un punto bajo por cada punto, es decir que voy a tejer un punto bajo sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta y así, etcétera, etcétera. Empezamos, hacemos una cadena y tejo el primer punto bajo sobre la vareta. Ahora sobre la cadena. Nuevamente sobre la vareta y nuevamente sobre la cadena. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila, voy a tejer los dos últimos puntos bajos. Van a ver que el último que tejí es sobre la vareta. Ahora voy a hacer un punto bajo sobre las cadenas y ahora el último que lo voy a hacer en la primera, segunda y en la tercera cadena
de la fila anterior. Van a ver que tejo dentro de las cadenas y no, mejor dicho, me inserto la aguja dentro de la cadena para que esto después no se mueva. Bueno, de esta forma terminamos de hacer esta parte del borde, la última fila. Ahora directamente vamos a cortar la hebra y estaríamos terminando con esto, este lateral. Después perdemos la hebra y ya estaría lista. De esta misma forma vamos a hacer el otro borde del otro lateral, de este, pero en este caso en vez de comenzar de este lado, vamos a comenzar de este lado. Les voy a mostrar cómo. Empezamos del otro lado inverso para que nos quede en espejo. Yo voy a introducir la aguja aquí. A ver, vamos a tratar de introducir la aguja, aquí está. Y vamos a tejer todo punto bajo como hicimos en el otro borde. Hacemos una cadenita y empezamos a tejer puntos bajos. Vamos a levantar la misma cantidad de puntos bajos que levantamos en el otro extremo. De esta forma. Y así vamos a ir tejiendo tal cual tejimos el otro borde. Bueno, de esta forma entonces vamos a tejer el otro borde. Pero antes de continuar voy a explicar algo con respecto al borde que es muy interesante para tenerlo en cuenta. Nosotros van a ver que yo hice una fila de punto bajo, una de varetas punto red y una fila de puntos bajos. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo este rectángulo llegara a ser muy chico? Es decir, que nos probamos y nos queda muy chico. Entonces nosotros podemos compensar eso. En vez de tejer acá, por ejemplo, la primera fila de hacer punto bajo, hacemos una fila de punto vareta, después uno de punto red y después un punto de media vareta. Es decir, que en este costado podemos seguir tejiendo más filas hasta alcanzar la medida necesaria. También tengan en cuenta que esto, cuando por ejemplo que es tipo corset, después ahora vamos a hacer las tiras. Esto cuando cerremos, cuando terminemos el otro y cerremos con las tiras, van a ver que también el tejido tiende a estirar un poco. Así que tengamos en cuenta que tampoco nos quede, por ejemplo, que esta tira ni la otra del borde nos quede así, encimado, porque no va a sujetar bien. Tiene que quedar algo de espacio. Y ese espacio cuando se sujete con las tiras va a quedar bien. Pero si nos queda muy así, entonces esto va a quedar no va a quedar al cuerpo, sino va a quedar como muy holgado. Bueno, pero si les gusta así también no hay problema porque depende de cada uno. Bueno, ahora vamos a tejer el otro borde y volvemos después cuando terminemos de hacer ese borde. Terminé de tejer el otro lateral y de esta forma nos va a quedar. Bueno, una vez que tejimos todo el top, después perdemos las hebras. Si quieren lo pueden perder antes, pero eso como a usted más le guste. Y por último, lo único que nos quedaría hacer es cómo vamos a unir esta parte del top. Lo vamos a hacer con una tira de cadenas. Ustedes solamente tienen que tejer cadenas hasta el largo que ustedes quieran. Esto va a depender si a ustedes les gusta que la cadena sea larga, cortita. Y bueno, y también del trenzado, porque esto va... Ahora voy a poner un poquito para que ustedes vean cómo va esto puesto sobre los laterales para unir o agarrar el top. Yo voy a ir colocando, ustedes pueden trenzar como ustedes quieran después. Yo por ejemplo voy a ir saltando de uno para un lado, ahora el otro para el otro lado y así. Vamos a ir trenzando de la forma que a ustedes más les guste esta parte. Pueden trenzar hasta llegar al final o hasta la mitad. Eso también es a gusto de cada uno. Y también de acuerdo a cómo sea el trenzado van a ver que van a necesitar una tira de cadenas más larga o más corta. Bueno, acá directamente si queremos hacemos un moñito y ya con esto estamos terminando el tutorial. Bueno, y así quedaría. Van a ver. A mí me gustó cómo quedó muy bonito. Si les gustó este video tutorial, denle una manito para arriba, compartan este video, comenten y suscríbanse al canal, que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y muchas gracias por ver este video.